Millonario pierde todo, solo la empleada tuvo el valor de darle un helado a su hija. En una mañana soleada de primavera en Madrid, las calles de Chueca empezaban a llenarse de vida. El aroma del café fresco se mezclaba con el perfume de las flores en los jardines y el lejano murmullo de conversaciones animadas en las plazas. Entre el ir y venir de turistas y vecinos, una pequeña heladería, Helados de Luna, abría sus puertas. Allí dentro, Marina López, una joven de 28 años, acomodaba cuidadosamente los conos de helado coloridos en el mostrador. La sonrisa discreta que llevaba parecía iluminar el lugar más que cualquier luz natural. Marina no tenía mucho, vivía en un apartamento modesto con su hija de 5 años, Lucía, pero su corazón rebosaba de valor y generosidad. Al otro lado de la ciudad, en un barrio elegante cerca del Parque del Retiro, Alejandro Fuentes, un millonario conocido por su imperio inmobiliario, vivía en una enorme mansión de vidrio y mármol. Alejandro era un hombre acostumbrado a todo lo que el dinero podía comprar: coches importados, cenas lujosas y fiestas fastuosas. Pero, detrás del impecable traje y las gafas de marca, había un hombre que rara vez sonreía, siempre presionado por las demandas del mercado financiero y por los ojos críticos de la sociedad madrileña. Sin embargo, aquella misma mañana, el destino empezó a trazar un camino que Alejandro jamás podría prever. Noticias de quiebra, inversiones fallidas y deudas enormes llegaron a su escritorio. La sensación de seguridad, construida durante décadas, se desmoronaba con cada llamada telefónica y notificación urgente. Intentaba mantener la compostura, pero el peso del fracaso era visible en cada gesto: un golpecito nervioso sobre la mesa de madera de la oficina, los dedos que no dejaban de tamborilear, la mirada perdida por la ventana. Mientras tanto, Marina atendía a sus primeros clientes del día. Lucía corría por el salón, riendo a carcajadas, dejando escapar mechones de su cabello dorado. Los clientes sonreían ante la niña, contagiados por su alegría inocente, pero nadie parecía notar que la verdadera belleza del lugar residía en la generosidad de Marina. Ella no era solo la empleada, era el corazón de la heladería, siempre dispuesta a ayudar, escuchar y cuidar. El primer encuentro entre ellos estaba a punto de ocurrir de una manera que nadie podría imaginar. Alejandro, aún aturdido por la noticia de su ruina financiera, había salido de casa sin rumbo, sin pensar en el café, el almuerzo o la rutina diaria. Caminaba por las calles de Madrid, vestido con una camisa arrugada y pantalones de marca que ahora le parecían desproporcionados para su caótica realidad. A cada paso, sentía la frustración y la humillación de alguien que siempre lo había controlado todo, pero que, en ese momento, no controlaba nada. Y fue así, en uno de esos momentos de vulnerabilidad, que entró en la heladería de Marina. Sin darse cuenta, llevaba consigo no solo su propia pérdida, sino también una frustración que se reflejaba en su mirada distante y cansada. Marina, atenta a los detalles y acostumbrada a leer las emociones de las personas, notó inmediatamente la diferencia entre él y los demás clientes. Alejandro no pidió nada, solo observaba, con el rostro marcado por el peso del mundo. Lucía, curiosa, se acercó al hombre y tomó su pequeño dedo con inocencia, un gesto que rompería barreras y expectativas. El contraste era evidente. Él, el millonario ahora sin fortuna, y ella, la humilde empleada, cuya vida sencilla estaba marcada por el valor y la compasión. El encuentro estaba cargado de una tensión silenciosa, pero también de posibilidades inesperadas. En ese instante, Madrid parecía más pequeña, y la heladería de Marina, más grande que cualquier palacio. Alejandro apenas lograba reconocer su propio reflejo en el vidrio de la heladería. El espejo del escaparate reflejaba a un hombre elegante, pero con los ojos pesados y el corazón oprimido. Lo había perdido todo: las empresas que dirigía, los apartamentos lujosos, incluso la confianza de amigos y familiares que antes lo rodeaban. Ahora, cada paso parecía una humillación pública, y el silencio de Marina al observarlo desde lejos solo aumentaba la sensación de aislamiento. Marina seguía trabajando, pero no dejaba de notar el comportamiento extraño del visitante. Había algo en el que escapaba al patrón: no era arrogancia, ni desprecio, ni prisa. Era una tristeza genuina, casi cruda. Se acercó con su sonrisa habitual, tratando de romper el hielo con un tono amable. «Buenos días, señor. ¿Desea algo de nuestro menú?» Alejandro solo asintió con la cabeza, como si el peso de la vida le impidiera hablar. Marina percibió la hesitación, pero antes de que pudiera insistir, Lucía corrió hacia él con su pequeño vaso de helado de fresa, ofreciéndoselo con naturalidad. «Toma, señor. Está muy rico». Él miró a la hija de la empleada, dudando por un instante. El coraje de un niño, tan simple y puro, contrastaba con toda la desesperación que él sentía. No había exigencia, ni juicio, solo generosidad. El gesto tocó algo profundo en él, y aceptó el helado con un tímido gesto de agradecimiento. Sin embargo, el mundo allá afuera seguía siendo cruel.
Poco después, la noticia de la quiebra de Alejandro se difundió rápidamente. Periodistas empezaron a rondar la ciudad, y vecinos que antes envidiaban su estilo de vida lujoso comenzaron a susurrar sobre la caída del gran magnate. Cada mirada que cruzaba reflejaba curiosidad, burla o compasión. Alejandro se sintió expuesto, vulnerable, y la humillación pesaba más que cualquier dolor material. Mientras tanto, en la heladería, la tensión comenzó a intensificarse. Algunos clientes llegaron a comentar en voz alta sobre el hombre que, semanas atrás, dirigía millones. Su presencia en el lugar, simple y desamparada, parecía un choque de realidad en medio de la vida cotidiana de la ciudad. Marina trató de mantener la calma, pero sintió la inquietud recorrer el ambiente. Sabía que podría ser criticada por acercarse a alguien que todos consideraban arruinado, pero la bondad de Lucía le recordaba que los gestos humanos valen más que cualquier juicio social. Alejandro, por su parte, luchaba por mantener la compostura. No quería que nadie percibiera lo perdido que estaba, lo mucho que su vida había cambiado. Pero, al mismo tiempo, había algo inesperado. La amabilidad de una empleada y de su hija parecía desarmar el miedo y la vergüenza que lo dominaban. Por primera vez en días, sintió un hilo de esperanza, aunque tímido. El conflicto creció cuando un antiguo socio de Alejandro apareció en la heladería. Lo observó desde lejos, con una sonrisa de triunfo en el rostro, y no perdió tiempo en provocar. «Alejandro, nunca imaginé verte así. ¿Todavía comes helado en un lugar como este?» La humillación pública alcanzó su punto máximo. Alejandro sintió el calor de la vergüenza subir por su rostro, y todos los clientes presentes lo miraron con sorpresa y curiosidad. El magnate que dirigía empresas multimillonarias ahora estaba frente a una heladería sencilla, desprovisto de títulos o prestigio, y alguien se atrevía a burlarse de su situación. Marina, al percibir el malestar, tomó una actitud que pocos tendrían valor de asumir. Se acercó a Alejandro y dijo, firme y serena: «No importa lo que otros digan, señor. Aquí hay respeto y, si quiere, puede quedarse tranquilo». Fue un pequeño gesto, pero cargado de dignidad. Alejandro, sorprendido, se sintió momentáneamente protegido en un ambiente que, hasta entonces, le parecía hostil. Lucía, sosteniendo su vaso de helado, sonrió para él como diciendo, «No estás solo». El contraste entre la arrogancia del antiguo socio y la valentía sencilla de Marina y su hija dejaba claro quién poseía verdadera humanidad. Alejandro comprendió, por primera vez, que la riqueza y el estatus no garantizan respeto ni bondad, y que las pequeñas acciones pueden convertirse en anclas en momentos de desesperación. Sin embargo, el conflicto estaba lejos de terminar. Alejandro necesitaba enfrentar no solo su quiebra, sino también el juicio público, el desprecio de antiguos colegas y la difícil transición de vida que se avecinaba. Cada día que pasaba se veía desafiado a aceptar su nueva realidad y, al mismo tiempo, a encontrar fuerzas para comenzar de nuevo. En aquella heladería sencilla, entre helado de fresa y miradas llenas de curiosidad, un lazo silencioso comenzaba a formarse. El millonario perdido, la empleada valiente y su hija inocente estaban a punto de iniciar un viaje que pondría a prueba sus límites, expondría fragilidades y revelaría sorpresas que ninguno de ellos podría prever. La historia de humillación, coraje y empatía apenas comenzaba, y Madrid se convertía en el escenario perfecto para esta transformación inesperada. En los días que siguieron, Alejandro sintió el peso de su nueva realidad en cada detalle de la vida cotidiana. Las noticias de la quiebra se difundieron rápidamente por Madrid, y su antigua reputación de magnate se convirtió en motivo de murmullos y comentarios maliciosos. Cada vez que salía de casa, sentía miradas de curiosidad o desprecio. Incluso el equipo que antes trabajaba para él parecía distante, y antiguos amigos que disfrutaban de cenas lujosas y viajes internacionales ahora lo evitaban. La heladería de Marina se convirtió en un refugio inesperado. Aunque carecía de la pompa de su antigua vida, Alejandro encontró allí un espacio seguro, donde podía existir sin juicios. Aún así, la sensación de impotencia era abrumadora. Cada mañana, al atravesar la puerta de la heladería, recordaba todo lo que había perdido: los coches importados, los inmuebles lujosos, los contratos millonarios, la admiración de la sociedad. El recuerdo de su hija, Sofía, que antes vivía rodeada de juguetes caros y paseos sofisticados, lo golpeaba con fuerza. Ahora solo podía ofrecerle pequeños momentos simples, como tomar helado en la plaza junto a la madre de la empleada. El peor momento llegó cuando Alejandro recibió una llamada de su antiguo banco. La voz fría del gerente anunciaba que la cuenta principal sería cerrada y que los bienes restantes serían embargados. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, estaba completamente a merced del mundo, sin ninguna seguridad financiera. La sensación de humillación pública, ya intensa en las calles, se volvía ahora personal e íntima. Lloró solo, en el silencio de su apartamento vacío, sintiéndose pequeño, impotente y solo.
Mientras tanto, Marina observaba la situación con preocupación. Veía la transformación emocional de Alejandro, sabía que estaba sufriendo, pero también percibía pequeños signos de vulnerabilidad que no eran visibles para los demás. Lucía, la hija de Marina, sentía una empatía natural y se acercaba a Alejandro con inocencia, ofreciendo gestos simples que brindaban consuelo. Un día, puso su mano sobre la de él y dijo: «No llores, señor. Todo va a estar bien». El impacto de esas palabras fue profundo. Alejandro, acostumbrado a tratar con contratos y negociaciones, no estaba preparado para la humanidad genuina de un niño. Esa frase simple contenía más fuerza que cualquier acuerdo financiero que hubiera cerrado. Sin embargo, el mundo exterior no perdonaba. Un antiguo colega de Alejandro, Diego, aprovechó la caída del magnate para ridiculizarlo públicamente. Durante un evento de negocios, Diego difundió rumores y chismes sobre Alejandro, destacando su quiebra como ejemplo de fracaso y fragilidad. Las noticias sobre la vida del exmagnate comenzaron a circular en redes sociales, acompañadas de comentarios crueles y burlones. Alejandro se sentía cada vez más aislado, y la vergüenza pública parecía una nube negra que lo seguía en cada paso. A pesar de toda la humillación, comenzaron a surgir pequeñas chispas de esperanza. Marina continuaba tratando a Alejandro con dignidad y amabilidad, y los pequeños gestos de Lucía, como compartir helado u ofrecer dibujos hechos a mano, se convertían en puntos de luz en medio de la oscuridad emocional. Alejandro empezó a percibir que, aunque había perdido todo materialmente, había algo que no podía ser arrebatado: la capacidad de sentir, de conectarse y de recibir empatía genuina. Aún así, el dolor era intenso. Alejandro se veía confrontado con cuestiones profundas sobre orgullo, identidad y valores. Necesitaba enfrentarse a sí mismo y aceptar que el dinero no definía quién era como persona. Cada humillación, cada comentario malicioso, cada mirada de desprecio era una oportunidad dolorosa, pero necesaria, de aprendizaje. Una mañana fría, mientras caminaba por el Parque del Retiro, Alejandro vio a niños jugando, madres conversando y ancianos paseando con sus perros. La vida continuaba, indiferente a su caída. Comprendió que todos seguían adelante, enfrentando sus propios desafíos, y que él también debía hacerlo. Fue en ese momento que comenzó a formarse una decisión en su mente: no podía cambiar el pasado, pero sí podía actuar en el presente, y quizás empezar de nuevo de manera diferente, aprendiendo de cada error y de cada pérdida. El clímax del drama emocional ocurrió cuando Alejandro entró nuevamente en la heladería de Marina y encontró un pequeño grupo de personas comentando sobre su situación. Algunas miradas eran de juicio, otras de curiosidad, pero él sintió el peso de la exposición. Dudó, sintiendo vergüenza, pero Lucía corrió hacia él y lo acercó suavemente al mostrador. «Ven, señor. Te traigo algo». Ella ofreció el helado con naturalidad, sin miedo a los juicios. Alejandro comprendió, en ese instante, que el valor de la niña y la generosidad de la empleada eran más poderosos que cualquier humillación externa. Respiró hondo, aceptó el gesto y sintió que una pequeña chispa de fuerza crecía dentro de él. Aún así, sabía que el camino sería largo. Las heridas emocionales eran profundas, y la superación exigiría más que simples actos de bondad. Alejandro necesitaba enfrentar su orgullo, lidiar con la humillación y aceptar ayuda, un desafío que ningún millón podría comprar, pero que podía transformar su vida de una manera que jamás imaginó. En ese momento, la sencilla heladería se convertía en un escenario de pequeñas lecciones de vida. Entre helados de fresa y miradas esperanzadas, Alejandro comenzó a entender que la verdadera riqueza no estaba en los bienes materiales, sino en el coraje de levantarse y en la bondad inesperada de quienes permanecen a su lado cuando todo se desmorona. Alejandro caminaba lentamente por las estrechas calles de Malasaña, aún cargando el peso de sus pérdidas. La sensación de derrota parecía inevitable. Cada esquina, cada escaparate, cada rostro reflejaba la dura realidad de quien alguna vez fue poderoso y ahora era invisible. Pero ese día, algo cambió. Al entrar en la heladería de Marina, notó que la pequeña fila estaba más llena que nunca. La gente reía, conversaba y compartía historias, y en ese ambiente sencillo comenzó a ocurrir algo inesperado. Un cliente anónimo se acercó al mostrador y, al enterarse de la situación de Alejandro, hizo una propuesta inesperada. No era dinero, ni un contrato, ni un favor, era algo simple, humano, una oportunidad de reconectarse con la ciudad, con las personas y consigo mismo. Marina observaba atentamente, percibiendo la sutil transformación en la mirada de Alejandro. Él, que antes se escondía tras capas de orgullo y vergüenza, comenzó a levantar la cabeza y a mirar a su alrededor con curiosidad genuina. Lucía, siempre intuitiva, sonrió al notar que el hombre que admiraba empezaba a reconocer que todavía existía bondad y oportunidades en el mundo. El punto de inflexión ocurrió cuando Alejandro decidió actuar.
Por primera vez en semanas, no huyó de la situación, asumió la responsabilidad de recomenzar, de buscar soluciones y de enfrentar su propia vulnerabilidad. Con valentía, se acercó a Marina y dijo: «Marina, necesito tu ayuda. Quiero intentarlo de nuevo». La humildad en su voz sorprendió incluso a la empleada. Ella comprendió que aquel hombre, otrora imponente e inalcanzable, ahora estaba dispuesto a aprender, abrirse y aceptar ayuda. Y fue en ese instante que Alejandro sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: esperanza. Pero la vida no dejaría que el cambio fuera fácil. Alejandro aún debía lidiar con miradas críticas, comentarios maliciosos y sus propias dudas internas. Sabía que no bastaba con sentir esperanza, necesitaba actuar, demostrar que podía reconstruir su vida desde cero y que el valor de una persona no se mide por su riqueza o estatus. Lucía, percibiendo la tensión, ofreció un gesto que se volvería emblemático, tomó un pequeño helado del mostrador y se lo entregó a Alejandro con una sonrisa inocente y confiada. «Toma, señor. Todo va a mejorar». El gesto de la niña tocó algo profundo en Alejandro. Era más que un helado, era confianza, empatía y la certeza de que alguien creía en él, incluso cuando él mismo dudaba. Tomó la mano de Lucía, sintió la delicadeza del momento y respiró hondo, dándose cuenta de que aquella pequeña acción podía ser el primer paso hacia la reconstrucción. En ese momento, una idea comenzó a formarse. Alejandro comprendió que no necesitaba enfrentar el mundo solo. Podía aprender de Marina, de Lucía y de los pequeños gestos de bondad que hasta entonces había ignorado. El mundo seguía adelante, lleno de desafíos, pero también de oportunidades inesperadas. Y aquí, queridos espectadores, es el punto en que la historia toma un nuevo rumbo. Alejandro, que antes se sentía aplastado por el peso de la quiebra y la humillación, ahora encuentra una chispa de esperanza en actos simples de coraje y generosidad. Comienza a entender que la reconstrucción no tiene que ser solitaria, y que el apoyo inesperado puede transformar no solo su vida, sino también la de quienes lo rodean. Si ustedes también están apoyándolo, aprovechen este momento y sigan atentos. El giro apenas está comenzando. Porque, a partir de aquí, Alejandro dará los primeros pasos para levantarse, enfrentar sus miedos y descubrir que el mundo aún guarda sorpresas inesperadas, muchas de ellas provenientes de personas que jamás imaginó que lo ayudarían a recuperarse. En los días siguientes, Alejandro comenzó a percibir que la vida podía ofrecer nuevas oportunidades incluso cuando todo parecía perdido. Aún estaba lejos de recuperar su antigua fortuna, pero algo dentro de él había cambiado. La sensación de impotencia empezaba a ceder espacio a una curiosidad cautelosa sobre lo que podría reconstruir. Marina se convirtió en un punto de referencia para él. Más que una empleada, era una testigo silenciosa de su vulnerabilidad y de sus primeros pasos hacia la reconstrucción. Un día, mientras limpiaba algunas mesas de la heladería, Alejandro se acercó con un cuaderno en las manos. «Marina, creo que necesito hacer algo que no dependa de mi dinero. Quiero ayudar, aprender y empezar de nuevo», dijo con la voz cargada de sinceridad. Marina, sorprendida, sonrió. «Alejandro, lo que cuenta no es lo que tienes, sino lo que haces. Podemos empezar con pequeñas cosas». Así comenzó su primera colaboración. Alejandro ayudaba en lo que podía. Organizaba los stocks, limpiaba la entrada de la heladería, conversaba con los clientes y aprendía sobre el valor de los pequeños gestos que antes nunca había considerado. Cada tarea, por más simple que pareciera, se transformaba en una lección sobre humildad y responsabilidad. Mientras tanto, Lucía se convirtió en una pequeña mentora emocional. Ayudaba a Alejandro a entender que no necesitaba cargar con vergüenza o orgullo herido. Un día, al ver al exmagnate enfrentar con nerviosismo a un pequeño grupo de clientes, dijo: «Señor Alejandro, sonríe. A veces solo necesitamos ser amables y las cosas empiezan a cambiar». El impacto de las palabras de la niña fue inmediato. Alejandro sonrió, tímidamente pero de manera genuina, y comprendió que podía reconstruir su confianza con pequeñas acciones diarias. Comenzó a sentir un sentido de propósito que no dependía del dinero o del estatus, sino de la dedicación, el coraje y la empatía. El primer gran desafío de su superación surgió cuando una antigua clienta de sus negocios millonarios entró en la heladería. Lo miró con curiosidad y cierto desdén, mencionando casualmente: «Alejandro, ¿sigues aquí? Pensé que ya habrías desaparecido». Pero Alejandro no se dejó abatir. Con calma y dignidad, respondió: «Estoy aquí, aprendiendo y empezando de nuevo. Todos tenemos momentos difíciles, ¿no?». El pequeño gesto de firmeza sorprendió a todos en el lugar. Aquella simple interacción mostró que, incluso en medio de la caída, Alejandro podía actuar con respeto, coraje e integridad. El respeto que antes buscaba a través del dinero ahora empezaba a ser ganado mediante sus acciones.
Otra señal de superación llegó cuando un proveedor local, que conocía a Alejandro desde años atrás, ofreció ayuda inesperada, una pequeña línea de crédito para comprar ingredientes para la heladería. No era riqueza, pero representaba confianza y una oportunidad concreta de empezar de nuevo. Alejandro aceptó, no por necesidad inmediata, sino porque entendió que reconstruir la vida implica aceptar ayuda cuando se ofrece con sinceridad. Entre esas pequeñas victorias, comenzó a formarse una rutina. Alejandro aprendía a valorar cada momento, cada gesto de amistad, cada sonrisa de Lucía y cada palabra de Marina. Aún sentía dolor por la pérdida del pasado, pero la esperanza y la determinación crecían de manera visible. Día a día se volvía más resiliente, más humilde y más consciente del valor de la generosidad y del coraje en medio de la adversidad. Un punto importante fue darse cuenta de que los pequeños cambios generan grandes transformaciones. Alejandro comenzó a involucrarse en pequeños proyectos comunitarios, ayudando a niños necesitados a tener momentos de alegría, a menudo compartiendo helado con ellos, de la misma forma que Lucía lo había hecho con él. La sensación de contribuir a la vida de otros le brindaba un sentimiento de propósito que ninguna fortuna podría ofrecer. Mientras caminaba por las calles de Malasaña, observando la vida sencilla pero llena de pequeños gestos de bondad, Alejandro comenzó a sentir algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: paz. No era la paz del confort material o de la riqueza, sino la paz de saber que estaba actuando con integridad y que podía reconstruir su vida con coraje, humildad y generosidad. La jornada de superación inicial apenas estaba comenzando, pero Alejandro ya podía ver cambios concretos. Ya no era solo el millonario arruinado, se estaba convirtiendo en alguien capaz de enfrentar adversidades, aprender de ellas y actuar con empatía. El camino era largo, pero los primeros pasos habían sido dados, y esta vez, guiados por la valentía y la humanidad. Con el paso de las semanas, Alejandro comenzó a percibir que la caída no era solo una pérdida, sino también una oportunidad. Cada desafío, cada mirada crítica y cada gesto de bondad que recibía contribuían a la transformación de su carácter. Estaba aprendiendo algo que el dinero nunca le había enseñado, que la verdadera fuerza proviene de la resiliencia, la empatía y la capacidad de reinventarse. En la heladería de Marina, Alejandro asumió pequeñas responsabilidades que, aunque simples, tenían un gran significado. Ayudaba a organizar eventos comunitarios, enseñaba a los niños a disfrutar de los pequeños placeres de la vida, sobre todo, aprendió a valorar los momentos de conexión genuina. Cada sonrisa de Lucía, cada agradecimiento sincero de los clientes, cada gesto de Marina se convertía en combustible para su evolución emocional. La transformación de Alejandro no pasó desapercibida. Los clientes habituales de la heladería empezaron a notar cambios en su actitud, estaba más calmado, más atento, más presente. El orgullo arrogante que antes definía su personalidad había sido reemplazado por una humildad tranquila y una confianza genuina. Comenzaba a comprender que el mundo no giraba alrededor de la riqueza o el estatus, sino de las relaciones humanas auténticas. Un ejemplo destacado de esta transformación ocurrió cuando Alejandro organizó, junto a Marina, una pequeña campaña para recaudar fondos para niños necesitados de la ciudad. No contaba con abundantes recursos financieros, pero ofreció su tiempo, energía y conocimiento en organización. Al ver la alegría de los niños y el impacto positivo de sus acciones, comprendió que podía generar valor de formas que nunca había imaginado. Durante este periodo, Alejandro también empezó a reconciliarse con su pasado. Se reencontró con antiguos amigos y colegas, no para recuperar la riqueza o el prestigio perdido, sino para pedir disculpas y reconstruir lazos. Aquellos que se alejaron por interés o envidia fueron eliminados naturalmente de su vida, mientras que quienes permanecieron leales se convirtieron en pilares importantes de su nueva etapa. Además, desarrolló una relación más profunda con Marina y Lucía. El vínculo entre ellos ya no era solo de necesidad o compasión, existía confianza, respeto y amistad genuina. Alejandro aprendió que el apoyo emocional y la presencia sincera podían valer más que cualquier fortuna. Empezó a ver a Marina como una socia en la reconstrucción de su vida, alguien que le enseñaba lecciones de coraje y bondad a diario. Otro hito de crecimiento se dio cuando Alejandro decidió retomar pequeñas actividades de emprendimiento, pero esta vez de manera diferente. Comenzó a invertir en negocios locales y sociales, priorizando el impacto positivo y la sostenibilidad en lugar del lucro rápido. La transformación no era solo financiera, era ética, emocional y social. Estaba construyendo una vida basada en principios que antes nunca había considerado. Esta fase de crecimiento y transformación también trajo autoconocimiento. Alejandro empezó a escribir sus experiencias, reflexionar sobre errores y aciertos, y comprender que el verdadero valor de una persona se mide por lo que hace por los demás, y no por lo que posee. El dolor de la pérdida se transformó en aprendizaje, y la humillación pública en motivación para actuar con integridad. A medida que la vida cotidiana avanzaba,
Alejandro comenzó a sentir orgullo de su evolución. No solo estaba sobreviviendo a la caída, estaba creciendo, cambiando su percepción de sí mismo e impactando positivamente la vida de otros. La transformación no ocurría de manera instantánea, pero era visible. Se volvía más paciente, compasivo y atento a los detalles que antes pasaban desapercibidos. El contraste entre el hombre que lo había perdido todo y aquel que ahora encontraba propósito en pequeños gestos se hacía evidente. Alejandro comprendió que la verdadera riqueza residía en el coraje de reinventarse, en la capacidad de amar y en la disposición de enfrentar adversidades sin perder la dignidad. Se había convertido en un ejemplo vivo de que la transformación es posible, incluso en las circunstancias más difíciles. Y en medio de esta evolución, ocurrió algo sorprendente. Antiguos enemigos comenzaron a respetar a Alejandro, no por la fortuna que tuvo en el pasado, sino por la integridad y resiliencia que demostraba en el presente. Había conseguido algo que el dinero nunca podría comprar: admiración genuina y confianza basada en el carácter, no en el estatus. En la heladería de Marina, Alejandro sonrió al darse cuenta de que la vida no se resumía en títulos, posesiones o fama. Estaba más feliz de lo que jamás había estado en su vida millonaria. Cada desafío enfrentado, cada gesto de bondad recibido y cada paso dado hacia la superación contribuían a la construcción de una identidad sólida, ética y empática. El crecimiento de Alejandro era continuo. Ya no se veía como víctima de las circunstancias, se veía como protagonista de su propia historia, capaz de moldear su destino con coraje, generosidad y humildad. La transformación era profunda, y cada acción cotidiana reforzaba su nueva visión del mundo. La verdadera riqueza se mide por el impacto positivo que se genera, por las relaciones humanas construidas y por la capacidad de reinventarse frente a la adversidad. El verano madrileño llegaba intenso, y la ciudad bullía de vida. Alejandro caminaba por las calles de Chueca con una confianza silenciosa, ahora evidente en su porte y actitud. Meses atrás, ni siquiera se habría atrevido a recorrer estas calles sin sentir vergüenza o miedo al juicio ajeno. Pero aquel día sería diferente. El motivo: un gran evento benéfico estaba a punto de celebrarse en la plaza principal, organizado por Alejandro y Marina. Circulaban rumores de que inversores, antiguos colegas de trabajo e incluso periodistas estarían presentes. El corazón de Alejandro latía rápido, pero no por ansiedad o miedo, era la adrenalina de alguien que finalmente tenía el valor de enfrentar al mundo sin máscara, solo con verdad e integridad. Mientras la plaza se llenaba, apareció una figura inesperada. Diego, el antiguo colega que se había burlado de su caída, caminaba entre los invitados con una sonrisa presuntuosa. Creía que podía prolongar la humillación de Alejandro, que la historia del exmagnate arruinado sería entretenimiento público. Pero Alejandro no sintió miedo. Lo miró con serenidad, recordando cada momento de dolor, cada gesto de bondad recibido y cada pequeño paso de superación que lo había traído hasta allí. El clímax comenzó cuando Alejandro subió al pequeño escenario improvisado en la plaza. Miró a la multitud: vecinos, niños, Marina, Lucía e incluso algunos antiguos colegas de trabajo. La tensión era palpable, y todos aguardaban sus palabras. Respiró hondo y comenzó: hoy no estoy aquí para hablar de riqueza, poder o estatus. Estoy aquí para compartir lo que he aprendido. La vida no se mide por lo que poseemos, sino por lo que hacemos por los demás y cómo enfrentamos nuestros desafíos. La multitud guardó silencio, absorbiendo cada palabra. Alejandro continuó: hace unos meses, lo había perdido todo. Pero gracias a gestos simples, apoyo genuino y la valentía de quienes creyeron en mí, estoy reconstruyendo mi vida. Y quiero invitar a todos a hacer lo mismo: valorar la generosidad, la bondad y la empatía. En ese momento, algo extraordinario sucedió. Varios inversores y empresarios que habían subestimado a Alejandro comenzaron a aplaudir, no por interés financiero, sino por reconocer la fuerza, humildad y transformación que él demostraba. Diego, que antes se mostraba confiado, permaneció en silencio, impresionado por el coraje e integridad del hombre que había intentado humillarlo. Entre los aplausos, Lucía corrió hacia el escenario y tomó la mano de Alejandro, ofreciéndole un pequeño pote de helado como símbolo del camino que los unía. Alejandro sonrió, comprendiendo que aquel gesto simple representaba meses de aprendizaje, superación y humanidad. El clímax se intensificó cuando Marina subió a su lado y reveló una sorpresa preparada en conjunto: parte de las ganancias de la heladería sería destinada a una ONG local, beneficiando a niños en situación de vulnerabilidad. El gesto emocionó a la multitud, mostrando que la reconstrucción de Alejandro no se limitaba a sí mismo, sino que incluía contribuir al bien colectivo. En ese instante, Alejandro finalmente entendió la magnitud de la transformación. No había recuperado solo su dignidad, había ganado algo mucho mayor: respeto verdadero, amistad genuina y la certeza de que podía impactar vidas de manera positiva.
El hombre que antes se veía únicamente como un millonario caído ahora era líder de un movimiento de bondad, humildad y resiliencia. El clímax de la historia también trajo un momento de redención personal. Diego, visiblemente conmovido por el coraje de Alejandro, se acercó discretamente y murmuró: «No puedo negar que me has enseñado algo. Alejandro, lo siento». El perdón, silencioso pero profundo, marcó el cierre de un ciclo de humillación y orgullo herido. Alejandro aceptó el gesto con madurez, sin resentimientos, demostrando que la verdadera fuerza no reside en la venganza, sino en la capacidad de perdonar y seguir adelante. En ese instante, Madrid fue testigo de un espectáculo de transformación humana. Un hombre que había perdido todo materialmente había conquistado algo mucho más valioso: integridad, propósito y conexión verdadera con la vida y con las personas que lo rodeaban. El clímax concluyó con aplausos cálidos, lágrimas emocionadas y la sensación de que algo extraordinario había ocurrido, una vida reconstruida no a través del dinero, sino a través de coraje, empatía y generosidad. Alejandro bajó del escenario, abrazó a Marina y a Lucía y sintió que finalmente estaba listo para el próximo capítulo de su historia. El enfrentamiento emocional había terminado, pero la jornada de crecimiento continuaría, ahora con bases sólidas y nuevas oportunidades por delante. Después del evento en la plaza, Alejandro finalmente sintió una sensación que no experimentaba desde hacía meses: paz. La tensión constante, la vergüenza pública y el miedo al juicio habían dado lugar a confianza, gratitud y una nueva perspectiva de vida. Había enfrentado la peor versión de sí mismo, la pérdida total de prestigio y fortuna, y emergido más fuerte, más humilde y más consciente. En la heladería de Marina, la rutina se transformó. Alejandro ya no era solo un visitante o un ayudante temporal, se convirtió en parte de la pequeña comunidad que la heladería representaba. Clientes antiguos y nuevos ahora venían no solo por el helado, sino también por el ambiente de amistad y apoyo que el trío había construido. El lugar, que antes era solo un comercio sencillo, ahora irradiaba calidez humana, respeto y solidaridad. Lucía continuaba siendo la luz que guiaba a Alejandro. Cada gesto suyo, desde los dibujos coloridos hasta los pequeños actos de bondad, le recordaba diariamente la importancia de mirar el mundo con empatía y valentía. Aprendió que pequeñas acciones, como ofrecer helado, escuchar a alguien o simplemente sonreír, podían tener un impacto profundo en la vida de otras personas. Marina y Alejandro consolidaron una alianza basada en confianza, respeto y objetivos comunes. Juntos crearon pequeños proyectos sociales, contribuyendo a la comunidad local y ofreciendo oportunidades a niños necesitados y familias en dificultades. Lo que antes parecía imposible para Alejandro, ayudar sin pensar en lucro o prestigio, ahora se volvía realidad de forma natural. El reconocimiento llegó de manera inesperada. Periodistas, que antes destacaban su quiebra y humillación, comenzaron a escribir sobre su transformación, mostrando a Alejandro como ejemplo de resiliencia y bondad. Personas que antes lo juzgaban por el dinero perdido ahora lo respetaban por su integridad y capacidad de reconstruir su vida de manera ética y humana. Alejandro también reconquistó la confianza de antiguos amigos y familiares, pero esta vez las relaciones eran genuinas, basadas en respeto y sinceridad, y no en interés o estatus. Aprendió que la verdadera riqueza no está en las posesiones, sino en las relaciones humanas auténticas, en la capacidad de levantarse y en la forma en que se afronta la adversidad. Una mañana, mientras caminaba por el Parque del Retiro, Alejandro se detuvo a observar la ciudad. Los niños jugaban, los ancianos paseaban, y el bullicio cotidiano de Madrid parecía diferente, más armonioso, más lleno de vida. Se dio cuenta de que su propia vida, antes dominada por presiones financieras y juicios, ahora tenía un ritmo más humano, equilibrado y significativo. El socio Diego, que antes representaba una sombra de juicio y humillación, se convirtió en un aliado discreto, mostrando que incluso los antiguos conflictos pueden transformarse cuando se enfrentan con integridad y coraje. Alejandro comprendió que la justicia no llegó a través de la venganza o el castigo, sino mediante el crecimiento personal, la dignidad y el impacto positivo sobre la comunidad. Alejandro encontró, finalmente, un equilibrio emocional que antes parecía imposible. Aún conservaba recuerdos de la riqueza perdida, pero ya no sentía vergüenza ni miedo. Cada paso que dio para reconstruir su vida fue recompensado con pequeñas victorias: la confianza de Marina, la alegría de Lucía, el respeto de la comunidad y el sentimiento de propósito renovado. En su interior, Alejandro comprendió que la verdadera transformación no está en recuperar bienes materiales, sino en la capacidad de reinventarse, de actuar con generosidad, de aprender de cada error y de valorar lo que realmente importa. Había perdido todo, pero ganó algo mucho mayor: integridad, humanidad y un sentido de propósito que jamás se habría limitado a una vida de lujo superficial. Al final del día, mientras el sol se ponía sobre los tejados de Madrid, Alejandro, Marina y Lucía caminaban juntos por la calle, riendo y conversando sobre los planes para el futuro.
La ciudad, con su energía vibrante y llena de posibilidades, parecía reflejar la nueva etapa de sus vidas, llena de esperanza, aprendizaje y oportunidades inesperadas. El dolor de la caída había pasado, y la vida había sido reconstruida con dignidad, coraje y empatía. Alejandro, que un día se había sentido perdido y humillado, ahora caminaba con confianza, serenidad y gratitud. La historia de superación estaba completa, y el futuro se presentaba lleno de posibilidades. 6 años habían pasado desde aquel verano que transformó la vida de Alejandro. Madrid seguía bulliendo de vida, pero para él, la ciudad ahora tenía un significado especial, no era solo escenario de negocios o estatus, sino de recuerdos, superación y lazos genuinos. Alejandro caminaba por las calles de Malasaña, pero no como el millonario arrogante de antaño, ni como el hombre arruinado que un día entró tímidamente en la heladería de Marina. Ahora era alguien equilibrado, con una presencia serena que inspiraba respeto y admiración. Su trayectoria de transformación se había vuelto conocida en círculos sociales y profesionales, pero Alejandro nunca se dejó llevar por el ego o el deseo de reconocimiento. Prefería que sus acciones hablaran por él, silenciosamente pero de manera impactante. La heladería de Marina, que al principio era un pequeño comercio de barrio, se había transformado en un punto de referencia para la comunidad. El lugar aún conservaba su acogedora simplicidad, pero ahora también era centro de pequeñas iniciativas sociales, talleres de arte para niños y encuentros comunitarios. Marina y Alejandro trabajaron codo a codo para expandir la heladería sin perder la esencia, generosidad, amabilidad y conexión humana. Lucía, que ahora tenía 11 años, seguía siendo la luz que inspiraba a los adultos a su alrededor. Alegre, espontánea y valiente, reflejaba el legado de empatía que había transmitido a Alejandro desde que él entró por primera vez en la heladería. Alejandro recordaba frecuentemente la primera vez que la niña le ofreció un helado, y cómo aquel gesto simple había sido el primer paso para su reconstrucción emocional. La relación entre Alejandro y Marina también se había consolidado. Con el tiempo, la alianza profesional se transformó en amistad profunda y confianza mutua. Celebraban cada pequeña conquista, desde el éxito de las campañas comunitarias hasta la alegría de ver a un niño sonreír con un helado en la mano. Juntos habían descubierto que la verdadera riqueza no estaba en los bienes materiales, sino en la capacidad de generar un impacto positivo y construir vínculos sinceros. En el ámbito profesional, Alejandro reconstruyó su carrera de manera ética e innovadora. Invirtió en pequeños negocios locales, proyectos sostenibles e iniciativas sociales que beneficiaban a la comunidad. A diferencia de antes, cuando la ganancia era el único objetivo, ahora cada inversión se pensaba para crear valor humano y social. Este nuevo modelo de vida le trajo respeto y admiración genuina, no solo por su éxito, sino por el carácter e integridad que demostraba en todas sus acciones. Incluso antiguos adversarios, como Diego, reconocían la transformación de Alejandro. Diego se convirtió en un aliado discreto en algunas iniciativas comunitarias, mostrando que la superación también podía generar reconciliaciones inesperadas. El perdón, la humildad y la disposición a reconstruir relaciones eran pilares de la nueva vida de Alejandro. En una tarde soleada, Alejandro observaba a los niños jugar en la plaza frente a la heladería, algunos recibiendo helado como premio en talleres educativos que él ayudaba a organizar. Sonrió, recordando su propia trayectoria, de millonario arrogante a hombre arruinado, hasta convertirse en alguien que encontró significado en los pequeños gestos y en relaciones auténticas. Cada niño que sonreía, cada cliente satisfecho, cada gesto de amabilidad le recordaba que la vida podía reconstruirse con coraje, empatía y perseverancia. En su interior, Alejandro comprendía que el verdadero éxito no se mide en dinero, sino en impacto, transformación y felicidad genuina. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie, su propia historia y las vidas que había tocado eran pruebas suficientes. Y mientras la heladería permanecía concurrida, con Marina atendiendo a los clientes, Lucía corriendo alegremente por el salón y Alejandro planificando nuevas iniciativas, la sensación de plenitud era evidente. Habían construido algo más grande que cualquier fortuna perdida, una comunidad basada en generosidad, resiliencia y humanidad. La vida seguía en Madrid, pero para Alejandro, cada día era un recordatorio vivo de que la caída no era el final, solo era el comienzo de una trayectoria de superación y aprendizaje. Había aprendido que el coraje, la empatía y los pequeños actos tienen el poder de transformar vidas, y que, incluso ante las mayores pérdidas, la verdadera riqueza se encuentra en la humanidad que se elige vivir y compartir. El verano madrileño estaba llegando a su fin, y la heladería de Marina seguía siendo un punto de encuentro, risas y pequeñas victorias diarias. Alejandro, ahora equilibrado y confiado, observaba a Lucía correr por el salón, repartiendo sonrisas y alegría a todos los clientes. Cada gesto de la niña era un recordatorio del camino que habían recorrido juntos, de la desesperación a la esperanza, de la humillación a la transformación.
Alejandro sonrió a Marina, que estaba ocupada atendiendo a los clientes, y sintió una profunda gratitud. Había pasado meses aprendiendo que la vida no se mide por lo que se posee, sino por lo que se ofrece, por la valentía de levantarse y por la generosidad en momentos inesperados. Había perdido todo, pero ganó algo infinitamente más valioso: dignidad, humanidad y propósito. En ese instante, comprendió que su historia podía inspirar a otros a enfrentar desafíos y comenzar de nuevo. Cada obstáculo superado, cada gesto de bondad recibido y cada pequeña victoria se convertían en lecciones de vida que merecían ser compartidas. Respiró hondo, sintiéndose completo, y sabía que la trayectoria de superación continuaría, pero ahora con bases sólidas y relaciones genuinas. Y es precisamente por eso que queremos invitarte a conectarte con nosotros. Muchas gracias por acompañar esta historia hasta el final. Cada gesto, cada palabra, cada emoción fue pensada para mostrar que, incluso en los momentos más difíciles, es posible levantarse con coraje, empatía y generosidad. No olvides darle like a este vídeo, dejar tu comentario y suscribirte al canal. Queremos escuchar tu opinión. ¿Qué parte de la historia te conmovió más? ¿Qué personaje crees que cambió más? Tus respuestas nos ayudan a crear historias aún más emocionantes. Y hay más: si también crees que los pequeños gestos pueden cambiar vidas, comparte este vídeo con amigos y familiares. Vamos a difundir inspiración y mostrar que, incluso cuando todo parece perdido, siempre hay esperanza y oportunidades para empezar de nuevo. Alejandro ahora sabía que la verdadera riqueza no estaba en los bienes materiales, sino en la valentía de enfrentar adversidades, en el impacto positivo sobre la vida de los demás y en la capacidad de mantener la integridad incluso ante la caída. Marina y Lucía continuaban a su lado, recordándole diariamente que la amabilidad, el coraje y la generosidad pueden transformar cualquier historia. El canal seguirá trayendo historias emocionantes de superación, giros inesperados y humanidad, y tú puedes ser parte de ello. Comparte tus ideas, sugiere temas y acompaña cada nueva historia que nos enseña algo sobre valentía, resiliencia y amor al prójimo. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, Alejandro, Marina y Lucía caminaban por la plaza, riendo y conversando. La ciudad, llena de vida y oportunidades, parecía reflejar su trayectoria, llena de desafíos, pero también de esperanza, aprendizaje y conexiones humanas profundas. Y así, llegamos al final de esta historia, pero el aprendizaje y la inspiración continúan vivos, listos para transformar vidas. Dale like, comenta, suscríbete y comparte. Un gran abrazo.